Cordial saludo, mi nombre es Laura Viviana Lozada Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, curso la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. En esta oportunidad vengo a socializarles la tarea acerca de toda la estructura anatómica del curso de anatomía radiológica. Tenemos como número 1 lo que forma el omóplato, la escápula. Tenemos parte de la cabeza humeral. Se puede observar también una articulación glenohumeral. Se puede ver también un pequeño fragmento de la clavícula y fragmentos también de la costilla. Posteriormente tenemos la clavícula que nombré hace un rato. La clavícula es una estructura pequeña que forma parte también del hombro. Esta tiene forma de S. Podemos ver también ahí, como lo dije anteriormente en la imagen de la radiografía, una pequeña porción de la cabeza humeral. Podemos ver parte del húmero, podemos ver parte de la columna dorsal. Se ve perfectamente la clavícula, podemos ver la unión nuevamente glenohumeral respecto a esta estructura. Continuamos con el húmero. El húmero es el huesito más largo de todos los miembros superiores, así como los miembros inferiores tienen el fémur. En esta parte tenemos el húmero. El húmero, vemos la cabeza humeral que se articula y forma parte del hombro. Vemos en la parte inferior que se articula formando el codo. Bien. Posteriormente tenemos el antebrazo. El antebrazo tenemos dos huesos muy importantes, que es el radio y el cúbito. Estas articulaciones se unen ahí y forman, como les dije allá arriba, la parte del codo. En la parte inferior observamos la muñeca. También podemos ver estructuras de la membrana interiosa, que es la membrana que se encuentra como en la mitad de los dos huesitos, del cúbito y el radio. En la radiografía podemos ver dos imágenes, la anteroposterior y la lateral. Podemos ver que en la lateral se visualiza una pequeña fractura sin desplazamiento. Posteriormente tenemos ya lo que es el codo, ¿sí? El codo es la unión del cúbito y el radio con el húmero, ¿sí? Húmero distal, tenemos ahí esa unión. Esta articulación es en forma de bisagra. ¿Qué más les digo? La radiografía tenemos ahí en lateral, tenemos en anteroposterior las dos imágenes. Vemos un pequeño fragmento que nos muestran del húmero, también del cúbito y del radio. Bien. Proseguimos con la parte de la muñeca. ¿Sí? Aquí que no nos tape. Exacto, la muñeca. Bien, podemos visualizar que las dos imágenes, tanto la dibujada como la de la radiografía, son muy similares. Ahí se pueden evidenciar todos los huesitos del radiocarpiano, de la unión radiocarpianas. Vemos el hueso semilunar, el escafoides, trapecio, trapezoide, piramidal, pisiforme, ganchoso, grande. Todo esto forma la articulación entre el cúbito y el radio con la muñeca. También podemos ver que se alcanzaron a dibujar y a visualizar en la radiografía pequeños fragmentos de las falanges. La radiografía la encontramos en póstero anterior, la imagen. ¿Listo? Posteriormente tenemos la mano. Pongámosla aquí que no se nos tape la mano. El dibujo de la mano con las radiografías también tratamos que sean muy similares, que nos dejen ver también todos los huesitos de la muñeca, que nos dejen ver los metacarpios, que nos dejen ver las falanges proximales, las falanges distales, las falanges medias.
También podemos visualizar todos los huesitos, el ganchoso, pisiforme, piramidal, ¿sí? En la radiografía ya se mira, aparte de los huesitos de la muñeca, se miran también las falanges, se mira parte de tejido blando, se observa también fragmentos del radio y el cúbito, ¿sí? Miramos las articulaciones del radio, del cúbito, los metacarpianos, bien. Posteriormente pasamos al muslo. El muslo, aquí que no se nos tape. El muslo es el hueso más grande y más fuerte y más resistente que tenemos en el cuerpo humano, ¿sí? Está el encargado de unirse con la unión coxofemoral, unión con la cadera, y ayuda a hacer el soporte y ayuda a sostener el peso del cuerpo. Aquí tenemos en el dibujo, tenemos la parte del cuerpo del fémur. Tenemos, bueno, en la radiografía vemos parte ya de la rodilla, de la rótula, vemos parte de la cadera, ¿sí? ¿Qué más le cuento? Se ve perfectamente la articulación coxofemoral, se ve la cabeza del fémur, se ve cuello de fémur, fosas trocántricas. ¿Qué más? En la radiografía, pues ya lo que les comenté, se mira tejido blando. Bien. Posteriormente tenemos la rótula, ¿sí? La rodilla. Ahí podemos visualizar muy bien rótula, que es un hueso sesamoideo, que siempre se articula con articulaciones, con tejido blando. Se tratan de tener las dos estructuras igual, tanto el dibujo como la radiografía, para hacer un buen paréntesis. Vemos parte de la estructura ósea de la tibia y el peroné. Vemos, como les dije, la rótula, vemos la articulación que hay entre el fémur y el hueso peroné y tibia, articulación tibio-fibular. Tenemos en la radiografía la imagen en posterior anterior y lateral. Se mira pues tejido blando, las 4 estructuras, porque ahí vemos rótula, vemos fémur, vemos tibia, vemos peroné. Bien. Tenemos la rótula. Tenemos la rótula o la misma patela. La imagen de la rótula y la rodilla pues es muy similar a la anterior. Eso es un hueso sesamoideo, mide entre 3 y 6 centímetros más o menos. En la radiografía también vemos las 4 estructuras, vemos tejido blando. Listo. Pasamos a tibia y peroné. Aquí que se nos mire, tibia y peroné. ¿Sí? Vemos que son 2 huesitos, uno más grande que el otro, ayudan al soporte del cuerpo, se articulan con la rodilla en la parte superior, en la parte inferior se articulan con el tobillo mediante carillas, seguidamente los maleolos, siendo la tibia el hueso mayor proporción que el peroné. En estas estructuras, las articulaciones tibio-peroné y proximal distal. En la radiografía vemos una radiografía en anteroposterior y una lateral. Podemos ver la estructura de los 2 huesitos, podemos ver parte del hueso ya del pie. Listo. Se ve perfectamente fracción del hueso sesamoideo. Listo. Pasamos posteriormente al tobillo. Bien. Aquí que nos veamos el tobillo. Lo mismo, se trataron de hacer estructuras similares a las radiografías para poder hacer
un paréntesis, en el dibujo pues no se dibujó la fractura que se mira en la radiografía. Logramos pues evidenciar parte de la tibia y el peroné. Posteriormente logramos ver el hueso astrálago y el calcáneo, parte del calcáneo, porque ahí pues en el dibujo quedó recortado, porque esos son los huesitos que conforman el tobillo. En la radiografía tenemos 3 muestras, 3 tomas, las cuales nos evidencian una fractura a nivel tibio distal, que quizás en la lateral no se evidencia mucho, pero en las anteroposteriores sí se evidencian mucho mejor. Hay también una pequeña como proyección, como en mortaja, como en rotación también, que nos deja evidenciar muchísimo mejor la fractura. Bien, posteriormente vamos con el calcáneo, que es el que teníamos anteriormente. Aquí ya lo tenemos mejor proporción. Lo mismo, se trataron de dibujar de la mejor manera. Como para hacer el paréntesis, tenemos el calcáneo, el hueso, uno de los huesos más grandes del pie, que ayuda a sostener. Tenemos parte de la tibia y el peroné. En este dibujo de la parte superior podemos visualizar el calcáneo, uno de los huesos más grandes, se visualiza el astrálago. En la radiografía igualmente, estas radiografías por lo general se utilizan como para ver lesiones como el que le dicen cresta de gallo. Podemos ver el escafoides, podemos ver fragmentos de metarsianos, aquí va, pero pues como no es un pie, una toma de un pie como tal, pues se recorta. Aquí no se evidencia espuelón calcáneo. Espuelón calcáneo se llama esa pequeña lesión que le sale ahí en la parte del calcáneo. Posteriormente ya tenemos una imagen más completa del pie. Aquí, como podemos ver, en el calcáneo lo recortamos. Tenemos el pie en anteroposterior y tenemos el pie en lateralidad. Podemos visualizar todos sus huesitos, todos los falanges proximales, todas las falanges distales, todas el astrálago, el escafoides, bueno, el calcáneo, parte de la tibia del peroné. Podemos ver cuboides. Las radiografías simulan muy bien al dibujo, ¿sí? Se ven 2 huesitos sesamoideos ahí a nivel del metatarso. Se ve muy bien tejido blando. También podemos ver que no se mira la lesión de espolón calcáneo. Bien, son estructuras muy bonitas, son estructuras, los huesitos de los pies son muy pequeños, ¿sí? Podemos ver las articulaciones tarsometatarsianas, podemos ver la articulación del pie. Bien. Posteriormente tenemos la cadera. La cadera, ¿sí? Tenemos la cadera dibujada, lo mismo, que se parezca mucho a la radiografía. Vemos el hueso sacro, vemos el hueso coxal, vemos la sínfisis púbica, esta que va acá en el medio. Vemos parte de la articulación coxofemoral, articulación sacroiliacas, vemos rama iliopúbica, rama isquiviopúbica. En el dibujo se dibujó un pequeño fragmento de la columna lumbosacra. ¿Qué más? Vemos las espinas, las crestas, ¿sí? Bien. En la radiografía, muy parecida al dibujo, vemos pues las articulaciones coxofemorales, articulaciones sacroiliacas, ya lo que es con el sacro y parte de las ilíacas. Vemos también parte de la columna lumbosacra,
vemos tejidos blandos. Bien. Esas radiografías normalmente se le envían mucho a niños y adultos mayores con cirugías. Tenemos ya posteriormente pasamos a la pelvis, ¿sí? En la pelvis ya también es una toma muy parecida a la de caderas, pero tratamos de localizarnos en lo que es ya la cresta ilíaca, lo que es ya pubis como tal, ¿sí? Podemos ver también ahí la sínfisis, podemos ver parte de la columna lumbosacra, podemos ver la articulación sacroiliaca, podemos ver también articulación coxofemoral, bien, columna, listo. Respecto a lo que es pues bien, pasamos a lo que es tórax. Bien, la caja torácica es muy importante porque la caja torácica es quien cuida órganos vitales, ¿sí? Tenemos el esternón, tenemos que la caja torácica está compuesta por 12 costillas, de las cuales tenemos 12, que las cuales tenemos las flotantes, tenemos falsas, tenemos 10 verdaderas, tenemos la articulación costocondral. Ahí se puede visualizar una pequeña parte del omóplato, se puede visualizar en el dibujo, se puede visualizar clavícula, podemos ver en el dibujo una imagen anteroposterior del tórax, se visualiza fragmento de la columna dorsal, visualizamos, como ya les dije, pues la escápula, el manubrio esternón. En esta parte se ubican los pulmones, órganos vitales, se ubica el corazón. Bien, la radiografía muy parecida al dibujo, tenemos pues se ve la parte de la silueta cardíaca, vemos fragmentos de las escápulas, de la clavícula, costillas, se ve tráquea, un pequeño fragmento de la tráquea, vemos la columna dorsal, bien. ¿Qué más? Ya. Posteriormente pasamos al abdomen. El abdomen pues es toda la parte de las vísceras del cuerpo humano. Vemos parte de la columna lumbosacra, perdón, vemos parte de la columna lumbosacra en la radiografía, pero en el dibujo no lo detallé, ya que pues me basé más que todo fue como en los órganos. En la parte superior se observa una amplia imagen de intestinos y estructuras que conforman todo lo que es el tronco humano. La parte superior observa un dibujo claro del tórax, como lo teníamos en el anterior. Se ven clavículas, se ve, vemos clavícula, vemos cabezas humerales, parte de las cabezas humerales con articulaciones, vemos cartílagos costales, que es lo de parte del tórax, vemos las costillas, vemos las 3 falsas, las 2 flotantes, vemos más o menos la silueta de los 2 pulmones. Se trató de sacar la silueta cardíaca, dibujar la silueta cardíaca. Ya vemos lo que es intestino, lo que es colon ascendente, colon transverso. Vemos intestino delgado, vemos parte de la vejiga, vías urinarias y demás, como lo que se interpretó, lo que es el abdomen. En la radiografía ya no se visualiza así como en el dibujo. En la radiografía, porque visualiza imágenes óseas,
ahí sí podemos ver la columna lumbosacra perfectamente, sus apófisis, podemos ver parte de las crestas ilíacas, podemos ver un pequeño fragmento de la articulación coxofemoral, podemos ver parte de la pubis, podemos ver una o dos discos de la columna dorsal, podemos ver intestino, algunas manchas de gases de intestino respecto a la radiografía de abdomen. Bien, continuamos con la radiografía con la imagen de columna cervical, ¿sí? Tenemos dos imágenes de la columna cervical, dos dibujos realizados de la columna. Se visualizan la primera en lateral, ¿sí? En la cual podemos ver las apófisis cervicales. Se representan dos primeras vértebras de gran importancia, que es el atlas y el axis. Se puede ver parte de la odontoides, que en la segunda vértebra cervical también podemos visualizar la articulación psicopoficiaria. En el segundo dibujo, que se encuentra en imagen posterior, se ve más clara las articulaciones de las dos vértebras, de la axis y el atlas. Se puede ver cómo encaja muy bien la odontoides, y esa es la que le da soporte al cráneo, que va con, se articula con el agujero magno. En las radiografías tenemos dos imágenes muy bien, que podemos ver cómo en la parte de arriba del cráneo se visualizan las mastoides. Podemos ver columna cervical muy bien, podemos ver sus apófisis, podemos ver que alcanzaron a salir parte de la clavícula, podemos ver algunas costillas. En la lateral podemos ver las apófisis cervicales, podemos ver parte de la mandíbula, podemos ver aquí pequeñas las mastoides. Bien. Posteriormente pasamos a la columna dorsal, no menos importante, no más que la columna lumbosacra. Podemos ver que está más o menos dibujada en lateral. Quedaron sus 12 vértebras dibujadas en lateral. Podemos ver sus apófisis, qué pena aquí. Podemos ver sus apófisis vertebrales. ¿Qué más? Sus 12 vértebras, ¿sí? Fositas costales son estos huequitos que están ahí. Bien, estas vértebras son de menor tamaño que las lumbares, bien, porque las lumbares son como las que le dan, ya tienen que ser más grandes, porque le dan como todo el soporte, todo el peso del cuerpo en esa parte de la columna. En la imagen de la radiografía ya tenemos, bueno, da como la imagen como si fuese una femenina por su tejido blando, que visualiza, que da como la silueta de los senos. Se puede ver parte de la silueta cardíaca, pero pues estamos intentando desenfocar la columna dorsal. Podemos ver parte de la clavícula, podemos ver omóplato, podemos ver costillas, bien, pero sí, en general se visualiza bien la columna dorsal. Posteriormente tenemos nuestra amiga la columna lumbosacra. Estas vértebras son un poco más grandes, ¿sí? Porque estas son las que sostienen casi el peso de todo el cuerpo, ¿sí? Tenemos que son 5 vértebras. Tenemos que podemos ver sus apófisis vertebrales, las escotaduras, podemos ver foramen anteriormente nombrado. Bien, esta columna ya da unión con todo lo que es la sacro, ¿sí? Todo lo que es la parte sacroiliaca. En la radiografía podemos ver ya más estructuras. Podemos ver la columna lumbosacra perfecta en anteroposterior y en lateralidad. Podemos ver parte de la cadera, parte de la articulación coxofemoral. Se puede ver una pequeña porción del sacro,
de la columna sacro. Se puede ver perfectamente unión sacroiliaca, algunas manchitas de los intestinos, quizás sean gases, el paciente de pronto no se preparó muy bien, simulan a aire. Ya de pronto la parte de la sacrocoxis nos quedó como un poco recortada, pero pues es una imagen perfecta para una radiografía columno-lombosacra. Aquí vamos ya a ver nuestro amiguito sacrocoxigia, ¿sí? No menos importante, no más importante. Podemos ver su forma como en mantarraya. Tenemos las dos imágenes. Podemos visualizar en la anteroposterior y la posteroanterior. Podemos ver sus 5 huesitos sus 4 huesitos de la coxis, perdón. Podemos ver sacro, podemos ver el canal del sacro, es el que se une con las crestas ilíacas. En la imagen de la radiografía podemos ver bastante tejido adiposo, es una paciente quizás por la silueta mamaria. Se pueden ver sus apófisis, se puede ver la curvatura del sacro. Se ven pequeñas como siluetas de columna. Bien. Aquí pasamos ya a lo que es el cráneo. Así como el tórax resguarda órganos principales como lo es el corazón, los pulmones, el cráneo, la bóveda craneal, guarda uno de los órganos primordiales como lo es el corazón, uno de los órganos primordiales que es el cerebro, ¿sí? Traté también lo mismo de hacer dos dibujos, el dibujo muy parecido a la radiografía, el cual el dibujo de la parte superior podemos observar el cráneo en vista anterior. Visualizamos con perfección todas las estructuras que conforman la bóveda craneal, que se encarga de proteger nuestro amigo importantísimo cerebro. Ahí podemos identificar el hueso frontal, podemos visualizar fragmentos de los huesos temporales, de los parietales, algunas suturas que se encargan de unir todos estos huesitos de la cara del cráneo. Podemos visualizar la base del cráneo frontal, fragmentos del esmoides, del esfenoides, pequeñas partes de los temporales. Ahí se visualiza el occipital. No sé, en esta imagen como tal no se visualiza el occipital porque está en la parte de atrás. De pronto en una lateral sí lo podemos ver. Pero ahí sí podemos visualizar todas las estructuras del viscerocráneo. Aquí podemos identificar las órbitas, los huesos cigomáticos, maxilares superiores, huesos nasales, fosa nasal, el pequeño hueso vomer y la mandíbula. ¿Listo? En la radiografía, la radiografía es un mundo magnífico, se puede visualizar muchísimas estructuras óseas, podemos ver el esfenoides, podemos ver cómo se hace la silueta de las órbitas, podemos ver vomer, podemos ver mandíbula, dientes, podemos ver parte del cigomático. Se ve demasiada estructura en ese tipo de radiografías, vemos hasta un pequeño fragmento de la columna cervical. Listo. Esto respecto al cráneo anteroposterior. Tenemos cráneo lateral. Tenemos cráneo en vista lateral. Listo. El dibujo pues también trata de hacer como para hacer un comparativo. En la radiografía vemos parte de la columna cervical, sus apófisis, tejidos blandos. En el dibujo no, porque ya nos centramos más como en lo que forma el cráneo. Vemos, ahí sí se visualiza ya el hueso occipital, el hueso parietal, el temporal se mira perfecto. Se mira el ala mayor del esfenoides, se mira el cigomático, mandíbula, maxilar superior y cara. ¿Listo? En la radiografía lo mismo se puede visualizar, aunque en la radiografía ya visualizamos parte del seno frontal, visualizamos
El esfenoides, el ala mayor del esfenoides, bien, dientes, mandíbula, ¿sí? Y en esa radiografía se alcanza a ver pequeña estructura de la oreja y, si no estoy mal, silla turca. Alcanzamos a ver como ese parentico de la silla turca. Aquí ya vamos a caracterizar uno por uno todos los huesos del cráneo. Listo, tenemos el hueso frontal, es el hueso de adelante, ¿sí? Ese es este huesito en la parte de adelante, la frente. Algunos tenemos más frentes que otros. En eso, ahí hay dos dibujos realizados, los dibujé yo, en vista anterior y en vista inferior. Podemos visualizar que es un hueso plano, impar porque solo hay uno. Forma parte de la bóveda craneal para la protección del cerebro. Él hace formación de las órbitas. Colinda con muchas estructuras, con el esfenoides, con el esmoides, con la cara, con los cigomáticos, los parietales, con los huesos nasales, ¿sí? Tiene muchos vecinos óseos. En la radiografía, también como en toda radiografía, nos visualiza un mundo de imágenes. Podemos ver la parte frontal, podemos ver los senos frontales, los senos maxilares, podemos ver pequeña estructura Bomer, más o menos. Bien. Posteriormente pasamos al hueso parietal. El hueso parietal son dos, ¿sí? Son los que están en la parte superior, en la parte las dos partes del cráneo, ¿sí? Forman parte de la bóveda craneal, como lo hace el hueso frontal, encargado de proteger el cerebro. Es un hueso par, ahí sí tienen los dos huesitos, como se lo señalaba. Derecho e izquierdo son huesos planos, también colindan con muchos huesos del cráneo. Colinda con el hueso frontal, con el occipital, en la parte de atrás, esfenoidal. Este hueso se articula por medio de la sutura sagital, con el hueso frontal, con la sutura coronal, con el hueso temporal, esfenoides, con suturas escamosas, y con el occipital acá atrás con la lagmoidea. En esta radiografía podemos ver muchas estructuras, ya podemos ver ahí la pequeña sutura, bien, que quien no sepa interpretar diría que es una fractura. Vemos este pequeño, como que les explico, el inión, como una pequeña protuberancia, esa es la palabra, de la parte de atrás. Se puede ver lóbulo de la oreja, es muy similar a la imagen anterior ¿sí? Posteriormente tenemos el hueso temporal. El hueso temporal es impresionantemente importante, o bueno, por lo menos lo creo yo. Vemos dos estructuras en diferentes vistas, interna y externa. Logramos visualizar la estructura ósea de ambas caras. Una es rugosa, la otra es más lisa, según la interna y la externa. Son huesos muy irregulares, no son tan organizados, son muy regulares. Vemos que forman parte de la apófisis cigomática. Por acá. Los huesos temporales son pares, son dos huesitos, 1 y 2, van los dos huesitos. Con gran proporción tienen formación de la base del cráneo. En este hueso tiene varios forámenes, muchísimos, por los cuales pasan diferentes estructuras que forman el oído. De aquí también se forma la apófisis mastoidea, esa es de acá atrásito, la apófisis mastoidea. Contiene articulaciones mastoideas con el occipital, sutura occipitomastoidea,
con el hueso temporal y parietal, o sea que colindan, hueso temporal y parietal, hueso cigomático y hueso temporal. Aquí también tenemos la articulación muy importante, que es la articulación temporomandibular. Mandíbula es el único hueso móvil de nuestro cráneo, nuestra carita. En la radiografía sí se visualiza con más exactitud la silla turca. Podemos ver parte de la columna cervical, mandíbula, en fin, pero se puede ver el hueso temporal, ¿sí? Pasamos posteriormente al hueso occipital. El hueso occipital es impresionantemente importante porque contiene el agujero magno, el foramen magno. Es el que se articula con la columna cervical. Bien, ahí tenemos dos imágenes del hueso occipital. De la parte superior podemos observar las dos caras del hueso occipital, la externa y la interna. Es un hueso impar, también es uno solo, no es como los parietales o los temporales, es impar, es amiguito del frontal, es amiguito del frontal que es solito. Este hueso es centralizado, forma parte de la base de la bóveda craneal. Es un hueso irregular. Como lo dije, es el único hueso que tiene contacto con la columna cervical, que se articula con la columna cervical, que se articula con el atlas, con el axis y demás. En la radiografía vemos también pues la imagen, una protuberancia del riñón, columna cervical, ¿sí? Podemos ver perfectamente ahí la silla turca, que en situaciones es muy complicada de sacar, mandíbulas. Bien, eso respecto al hueso occipital. Tenemos el hueso esfenoides, tenemos nuestro amigo esfenoides. En la parte superior se observan dos dibujos que ilustran la silueta del hueso esfenoides, que tiene forma de mariposa o murciélago, yo lo reconozco por murciélago, situada en la base del cráneo, detrás de las estructuras de la nariz, por acá. Bien, el esfenoides, el esfenoides, al igual que el hueso frontal el cigomático, hace parte de la formación de la fosa del ojo, ¿sí? De la órbita. Se unen todos. Ahorita cuando pasemos a la órbita podemos ver cómo todos los huesitos, el cigomático, el esfenoides, el esmoides, el frontal, hacen parte para hacer la fosa, la cuenca del ojo. Bien, ¿qué más? Es un hueso impar, no son dos, es un hueso impar, formado por dos alas, el ala mayor, el ala menor. Ayuda a la formación de la silla turca, supremamente importante. La silla turca es muy importante porque es como como una forma así, que aloja la glándula hipófisis, ¿sí? Aquí vemos una estructura radiológica que nos deja ver perfectamente todo lo que es el esfenoides, ¿sí? Vemos que forma parte efectivamente de la formación de la órbita. Vemos estructuras de los senos paranasales, senos frontales, senos maxilares, senos etmoidales y demás. Bien, aquí alcanzamos a ver algunas mastoides. Bien. Posteriormente pasamos al hueso etmoides, no menos importante tampoco. En el dibujo que tenemos ahí podemos ver dos imágenes etmoidales que forman parte del cráneo, ¿sí? Este hueso también es impar, es corto, es irregular, es muy hueco, o sea, no es así compacto como el fémur, no,
tiene muchos forámenes, muchos huequitos, numerosas cavidades, se articula con los palatinos, arriba, con los palatinos, con los huesos propios de la nariz, con los maxilares superiores, con los lagrimales, con el vómer, con los cornetes superiores. En la radiografía ya podemos ver lo mismo, toda la estructura, dientes, esfenoides, senos paranasales, el hueso frontal, huesos cigomáticos, fosas nasales y demás. Seguimos con una estructura muy importante que es la silla turca. En la ilustración podemos observar el fragmento donde podemos visualizar muy pocas estructuras, y en el dibujo pues solo podemos ver parte de la mandíbula, parte del ay, se me olvidó. Bueno, el maxilar superior, perdón, podemos ver parte del maxilar superior, y ahí ilustra la pequeña silla turca. En la radiografía se mira excelente, como el ganchito que aloja la glándula pituitaria. Es una glándula muy importante porque influye en el crecimiento corporal, influye en la fertilidad y demás. La radiografía pues no tiene muchas estructuras óseas, pero sí se mira perfectamente como la fosa, como el huequito, como la fosa, ¿sí? Que nos guarda la glándula. Posteriormente tenemos las mastoides. Ahí tenemos las mastoides, están en el hueso temporal. ¿Sí? Es muy importante. En la ilustración podemos ver el hueso temporal donde se origina la apófisis mastoidea. Tiene el nombre de apófisis porque es una pequeña estructura que sobresale, están sobrepuestos de otros huesos. Vemos el borde occipital que colinda con el hueso parietal, con el esfenoides, apófisis cigomática, está súper cerca, y inclusive ellos forman el arco cigomático. Vemos fragmentos del conducto auditivo. La importancia de la apófisis que radica sirve el sostén de los músculos del cuello. Bien, en la radiografía podemos ver muy bien la apófisis mastoidea. Vemos fragmentos muy pocos del cráneo, pues obviamente del hueso temporal. Bien, se puede, no puedo decir que se ve tejido blando por la proximidad de la imagen. Bien, tenemos la base del cráneo, espectacular. Tenemos la base del cráneo, así como está podemos ver macizo, maxilar superior. Podemos visualizar todo lo que es viscerocráneo. Podemos dar hacia la parte como del occipital que forma lo de la bóveda craneal. Podemos identificar hueso cigomático, ahí podemos ver perfectamente el hueso cigomático, los arcos cigomáticos, huesos temporales, los podemos ver ahí como de verdecito. Podemos ver pequeños fragmentos del hueso parietal, ya está un poco más arriba. Huesos palatinos, que están en la parte de arriba de la boca. Podemos ver el vómer, que pues por este corte sería por acá, por arriba se verían de esa manera. El esfenoides, el occipital, el hueso occipital se mira excelente, se mira el hueso magno muy bien, es el hueso magno, no, perdón, el foramen, el agujero magno. La radiografía es muy similar al dibujo, se trató de sacar lo más fácil, lo más similar posible para poder hacer las dos comparativas. Lo mismo podemos ver los palatinos, podemos ver los arcos cigomáticos, podemos ver lo que es ya parte del occipital. Bien, muy chévere esa radiografía. Pasamos posteriormente a la cara. Traté como de dibujar la cara en fragmentos para poder ver cada huesito.
tenemos que diferenciar los huesos que forman parte del cráneo a los que forman parte de la cara, del macizo facial. En esa ilustración se observa, como les dije, cara y cráneo perfectamente fraccionados. Podemos apreciar bien la anatomía del cráneo y de la cara, sus suturas, que son muy importantes, que a simple vista y si no se diferencian bien en una radiografía podría parecer que es una fractura. Podemos ver todos los huesitos, los huesos occipitales, el parietal, occipital, el parietal, el frontal, los temporales. También podemos ver todos los huesos de las viscerocráneo, como son como todo lo que forma parte del etmoides, cigomáticos, huesos nasales, huesos lagrimales, maxilares, mandíbulas, dientes y cigomáticos. Si no estoy mal, no nombré el cigomático. Sí, ahí está el cigomático. Ahí vemos una radiografía. Podemos ver parte de las fosas nasales, podemos ver senos maxilares, podemos ver órbitas, se pueden ver las mastoides, mandíbula, dientes, fracción de la columna cervical. Bien. Vamos ahora uno por un huesito. Tenemos el unguis o el mismo hueso lagrimal. Bien, el hueso lagrimal dibujado anteriormente hace parte de la formación de la estructura del macizo facial. Es una estructura muy pequeña, una lámina ósea compacta de forma cuadradita, con caras internas y externas y colinda por la parte de arriba con el hueso frontal, con el etmoides, en la parte de adelante con el maxilar superior, por delante con los por debajo con corneta inferior. Aquí en la radiografía podemos visualizarlo más o menos. Se miran pues las estructuras, los senos paranasales, senos maxilares, todos bien, parte de las mastoides, cigomáticos, se miran bien. Posteriormente tenemos nuestro amigo cigomático, ¿sí? Ahí tenemos las apófisis orbitarias. El huesito cigomático hace parte de la órbita, como lo decíamos anteriormente. Es un hueso muy notorio porque va en la parte delantera de la cara. Se encuentra muy cercano a las orejas. Es un hueso, estos son unos huesos pares, son dos, derecho e izquierdo, los que forman como los cachetes, los pómulos. Son los encargados de proteger toda la estructura blanda de la cara. Se articulan por la parte de arriba con el hueso frontal, debajo con el maxilar, con los temporales, ¿sí? Y forman parte de la fosa de la cuenca del ojo. Tenemos la radiografía. En la radiografía se miran muy parecida a la anterior, se miran muy bien los cigomáticos, ¿sí? Ahí miramos más estructuras, miramos sobre todo los senos paranasales. Bien. Tenemos posteriormente el hueso palatino. El hueso palatino se encuentra en la parte el hueso palatino que podemos ver ahí en la parte superior de nuestra pantalla, es el que forma parte de la boca, ¿sí? Se encuentra, es de gran importancia porque constituye parte de las fosas nasales. Este hueso tiene muchas articulaciones: maxilar superior, esfenoides, cornetes, etmoides y vómer. Aquí podemos observar la radiografía como en la toma de la base del cráneo y podemos ver perfectamente los palatinos. Estos palatinos conforman la parte de la boca, parte superior de la boca. Podemos ver parte del mastoides, podemos ver mandíbula, hueso occipital y el agujero magno.